Doctor Herbert Cuba, ya le doy la bienvenida nuevamente. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y un saludo a través suyo a todos los oyentes y televidentes del país. Muy bien, muchas gracias. Sumamente preocupado por el reportaje que han presentado, porque efectivamente hay un colapso del Sistema Nacional de Salud, pero sobre todo el sistema del nivel comunitario, es decir, de los establecimientos, en los centros de salud y las postas, y sobre todo de la organización comunitaria que debe engarzarse, debe unirse, debe colaborar con el sector salud. Creo que ese abandono después de 65 días es inadmisible. Y hemos visto, y es muy gráfica el reportaje que ustedes han presentado, cómo la población se siente desprotegido. Ya no quiere llegar a un hospital, ya no está buscando siquiera una máquina con ventilador. Lo que está buscando es una atención médica. Y aquí creo que hay un enorme error por parte del gobierno que el día de hoy en su conferencia de prensa tampoco ha respondido. Sí, en efecto, y uno pensaba, le comenzó a señalar como una especie de rayo de esperanza o luz cuando se habló del intercambio prestacional. Pero al día de hoy, ¿qué resultados usted visualiza en torno a este famoso intercambio prestacional ante también el reclamo de muchas personas que todavía buscan atenderse y se les pone la limitante de si tiene seguro en salud o si acaso de forma privada o si pagó o no o si tiene plata o si tiene que llevar con el oxígeno, en fin, una serie de problemas todavía que parecen no solucionarse a pesar de que se hablan de que hay camas habilitadas tanto en UCI como hospitalarias? Mire, el principal problema que tiene el Ministerio de Salud y el gobierno es un problema de diagnóstico de la realidad. No miran la realidad. Parece que vivieran en un mundo inexistente. Por ejemplo, dan normas y porque creen que las dan, creen que ya se va a implementar en la realidad. Ejemplo más palpable es el tema de los medicamentos. En primer lugar, se dijo y se promulgó una resolución que aprobaban ya los medicamentos que son aceptados en el Perú para tratar el COVID-19. Esa resolución salió inclusive en una conferencia de prensa con la doctora Pilar Macetti en la exposición hace como 2 semanas. Bueno, han pasado 2 semanas y el Ministerio de Salud no ha asegurado el suministro de estos medicamentos en todos los hospitales y centros de salud del país. Tenemos 8.000 farmacias públicas solo del Ministerio de Salud y los gobiernos regionales, sin contar a salud, Fuerzas Armadas, policiales y municipios. Es decir, si todos esos establecimientos ya estuvieron abarrotados de los medicamentos de enoxaparina, hidroxicloroquina, ivermectina y todo lo que la acitromicina, y todos esos medicamentos que se usan, el día de hoy no estaríamos nosotros discutiendo el tema del abastecimiento de medicamentos. O sea, una negligencia absoluta del gobierno, porque ellos tenían la información privilegiada porque ellos han promulgado la norma. En consecuencia, ellos antes de promulgar la norma han debido prever el impacto de esa norma en la economía nacional y en la gente. Y por lo tanto han debido tener ya el aprovisionamiento asegurado y no lo han hecho. En segundo lugar, miren ustedes, hoy día van a promulgar una resolución ministerial que va a salir mañana con la finalidad de traspasar en su responsabilidad de negligencia del Estado a las farmacias privadas. ¿Y qué le van a decir? Te obligo a partir de mañana que tú tengas genéricos en las farmacias privadas para que vendas a la población. La pregunta es, ¿de dónde van a sacar las farmacias privadas si la demanda que tienen ahora es enorme para comprar esos productos? Ojo, no señalan la norma que van a controlar precios y tampoco señalan la norma que van a generar un abastecimiento adecuado de las farmacias privadas. Eso. En tercer lugar, no han señalado siquiera una alianza Estado-empresa. ¿Por qué es necesaria una alianza Estado-empresa? Porque tiene que haber riesgos compartidos. Hoy día, por ejemplo, primero se señaló con mucho énfasis que la hidroxicloroquina era un medicamento excelente. Hoy día se ha visto que ya no es tanto. Hoy día se habla de la ivermectina. En consecuencia, ese riesgo alguien lo tiene que correr, no solo la empresa. Supongamos que una empresa hoy día produce millones
de gotitas de Y mañana ya no ivermectina. está dentro de la Y lista. pasado se dice Sí. que hay un medicamento que es mejor. Sí. La pregunta es, ¿quién corre ese riesgo compartido? Eso tiene que liderar el gobierno. No puede ser posible que eso lo deje simplemente al abandono. Y En cuarto lugar, es necesario que se rediseñe el sistema de atención médica. No es posible que le digan a la gente, quédate en tu casa si tienes síntomas leves y cuando ya seas grave vayas al hospital. Porque lo que debería hacer es que vayan a su centro de salud y a su posta, y ahí deberíamos tener aquello que se llama el tratamiento ambulatorio sindrómico, donde le den los medicamentos y la vigilancia que requiere un paciente que está con síntomas leves. para que no llegue a la Además, gravedad. ahí se le va a dar la asesoría, la educación, para que tranquilamente estos pacientes puedan hacer su aislamiento en su domicilio, puedan tratarse, puedan tratar los comportamientos adecuados en la familia, etcétera. Eso tampoco se hace. Pero hay algo más que es adicional. Sí. El presidente dice que el día de mañana van a discutir un decreto de urgencia. Yo no sé si el presidente ha leído la Constitución, pero el decreto de urgencia solamente es para materia económica. En este tema, ¿qué van a hacer? En cambio, el Congreso de la República ya tiene varios proyectos para ver el tema de los medicamentos. Y yo creo que si aprobaran mañana un proyecto de ley que pase al Congreso con carácter de urgente, el día jueves en el pleno que tiene el Congreso de la República tranquilamente se podrían asociar. Es decir, ¿qué estoy planteando aquí? Que debe haber una colaboración de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Debería haber una colaboración. Este es un nuevo Congreso. Yo creo que deberíamos colaborar, aprender a compartir el poder en bien de los ciudadanos. Muy bien, doctor, pero lamentablemente, a pesar de que es un Congreso recién estrenado, las discrepancias ya saltan a la vista. Es decir, ya en los 2 o 3 últimos discursos del presidente y su gabinete, lo que hay es más bien una discusión de lo que me gustó o no gustó. Y lamentablemente también lo que se nota es que hay una falta de tecnicismo dentro de las decisiones que se toman en el otro poder del Estado. Ahora, puntualmente sobre lo que usted habló en torno a las medicinas dentro de los hospitales, hay testimonios cercanos, es decir, fiables, de que se da una receta en un hospital y se le dice, como su familiar no es internado, vaya y búsquelo afuera. Es decir, aunque haya dentro de los establecimientos, no se le permite la compra a estas personas. Y allí hablamos de lo que usted menciona, la atención. ¿Cuál es el criterio, por ejemplo, que se manejó finalmente para que la atención primaria se cancelara y a la vista luego ha saltado después de 60 días que tienen que reaperturarse porque la gente está enfermándose con gravedad al no recibir la atención necesaria dentro de casa? Mire, yo he sido una voz solitaria desde el día de la pandemia. Primero señalé que no había habido un plan estratégico general. Y segundo planteé que había que hacer el enfoque comunitario que tiene dos bracitos. Un bracito es fortalecer el primer nivel de atención, es decir, los centros de salud y las postas. Y 2, organizar a la comunidad para generar 3 principios: el autocuidado, la responsabilidad compartida y el control social. Aspectos que no se han tomado en absoluto aquí y se ha priorizado. ¿Qué cosa se ha priorizado? El enfoque hospitalario, fortalecer camas, ventiladores. Pero al final ni siquiera han puesto los balones de oxígeno necesarios para que funcionen. Y luego han casi dejado en abandono a los establecimientos del primer nivel de atención, con el agravante que han maltratado al recurso humano. Les han incluso quitado recursos, bonos, pagos que se tienen, no les han preparado los equipos de protección personal, no les han dado los análisis de laboratorio para que se hagan en los 8.000 laboratorios que tiene el Ministerio de Salud a nivel nacional para que hagan miles y miles de pruebas que se requieren, tampoco para que se aplique el enfoque de riesgo en las comunidades de tal manera que no estemos en unas cuarentenas infinitas, porque en este plan vamos a llegar a diciembre en cuarentena y en aislamiento cuando ya tenemos que resolver 3 curvas. La primera curva de la pandemia, la segunda curva es de cómo cae la economía y la tercera curva es cómo está la vida social, el bienestar de la población. Y este tema del bienestar de la población no se está tomando en cuenta, porque el bienestar de la población es la conjunción de las primeras 2 curvas. Y en consecuencia, hace una cuarentena generalizada y no resuelven el tema de fondo. Y ahora estamos con el síndrome del protocolo loco. El síndrome del protocolo loco significa que quieren colocar protocolos a todo
sin tomar en cuenta que el Perú vive el 70% de informalidad Eso. y que los asentamientos humanos tienen pequeños negocios, la gente tiene el vendedor ambulante, la carretilla, etcétera. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? ¿Les vamos a obligar el protocolo o el protocolo simplemente se está haciendo para las grandes empresas, para encarecer sus productos y finalmente pierdan competitividad? O sea, yo creo que aquí se requiere algo más de juicio, algo más de criterio. El síndrome del protocolo loco es una enfermedad grave que lo que va a conseguir es atar la economía, atar a la informalidad, peor aún, y no va a resolver el tema de la pandemia. El tema de la pandemia se resuelve con trabajo, con información, educación, comunicación en la comunidad para fortalecer el autocuidado, la corresponsabilidad y, sobre todo, el control social recíproco de todos los habitantes del país. Doctor Herbert Cuba, usted viene pidiendo el enfoque comunitario hace rato y se hace mucho más importante el adecuado manejo de la información, incluso en días como los de hoy, donde hay personas que escriben pensando de que el COVID-19 es algo ficticio. Entonces, parece que a pesar de la cantidad de fallecidos a nivel mundial, hay quienes no se toman en serio esto y lamentablemente el estar encerrados en casa también está volviendo loca a la gente porque, claro, está desesperada, necesita qué comer y usted lo ha dicho muy bien. Lamentablemente el lugar donde sabíamos que todos iban a llegar desde el primer día eran los mercados y es lo último que se ha comenzado a revisar y mire, tenemos que cerrar varios de ellos. Le agradezco por la comunicación. Muy agradecido, un saludo una vez más a todos los peruanos.